¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre, porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Es un hotel al que ya le traíamos ganas, yo creo que desde el año pasado o más o menos por ahí. Fue buena cancelación de este video porque no alcanzamos a llegar. Como ya saben, en este tipo de videos les enseñamos qué es lo que hay en este hotel, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, qué les incluye, qué no les incluye, todo lo que necesitan saber si piensan venir a este lugar. Y pues efectivamente estamos en el Hotel Friendly Vallarta, aquí en Puerto Vallarta. Entonces pues les vamos a dejar todos los datos que ustedes tienen que saber. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 4 estrellas que está ubicado aquí en Puerto Vallarta. Está ubicado, digamos que como... estratégicamente, ¿no? O algo así. Sí, está como en la mitad del camino, o sea, tomando como referencia el aeropuerto y el malecón, donde inicia el malecón, está exactamente como en medio. Hacen más o menos lo mismo de aquí del hotel al aeropuerto que de aquí del hotel hacia el malecón. Si ustedes toman un autobús hacia el malecón, hacen aproximadamente unos 15 minutitos. También se pueden ir caminando, pero se van a aventar una hora, así que yo les recomiendo el camión mejor. El camión pasa aquí afuera y pues cuesta 12 pesos actualmente. Entonces pues por 12 pesos pueden ir al malecón, regresarse y todo ese show. Y pues está muy a gustito este hotel, está muy bien ubicado, la verdad. Y pues desde que entramos dijimos así de, pues como que no, como que sí, pero ya entrando acá como por la alberca y por esta zona, la verdad sí nos sorprendió mucho. Está como muy hipster. Es como minimalista, o sea, está poquito pero bonito. Exactamente, está chiquito pero está bonito. Ese sería como el objetivo real. La verdad no es un hotel grandísimo, es un hotel pequeño, tiene solamente 309 habitaciones estratégicamente bien ubicadas, así que la verdad estos son de los hoteles que a mí en lo personal me gustan, los que no son muy grandes. Sí, exactamente, y pues la capacidad máxima, aquí también se cumple esa proeza, esa enmienda que tienen los hoteles para que paguen 2 habitaciones. Sí, aquellos que tienen 3 hijos pues no pueden entrar en una sola habitación, la ocupación es solamente de 4 personas. Sí, exactamente, entonces pues si son una familia así, pues ni modo, dejen a la esposa y tráiganse a los hijos. Mejor dejen al esposo. Y pues ya saben, algo súper importante es lo del check-in y el check-out. El check-in es a las 3 de la tarde y el check-out a las 12 del día, pero ya saben, si ustedes quieren llegar desde temprano, es importante saber la información de si pueden llegar, si no pueden llegar, si van a usar las instalaciones o no. En el caso de este hotel, no les incluye el desayuno a la llegada, les van a poner su brazalete para hacer uso del todo incluido a partir de las 12:30 del día. Entonces, si ustedes, su vuelo, su transporte, lo que sea, los deja temprano, pues no van a poder desayunar aquí en el hotel, a menos que realicen el pago del desayuno. Y este tiene un costo de 400 pesos por persona y los menores cuestan 200 pesos. Los menores van de los 7 a los 12 años. Eso es raro, creo que no nos había tocado un hotel que fuera así de los 7 a los 12. Siempre son como de 3 a 12, pero pues eso está padre porque los menores de 7, por ejemplo, como Mati que tiene 6, ellos no pagan. Exactamente, entonces hay unas promociones, por ejemplo, este hotel, bueno, les anticipamos, lo reservamos con nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes, lo fuimos pagando, ya saben el tip. El tip es ese, apartar las vacaciones para el siguiente año, para que uno pueda ir pagando ahí poco a poco y no se los van a chamaquear en el intento. Ahí dimos pagos sin intereses, eso también está chido. Y pues sí aprovechamos una oferta que también tuvimos por ahí en nuestra agencia, entonces chequenle ahí muy bien. De hecho, nosotros ya tenemos vuelos, hoteles y viajes para el 2026 incluso, entonces imagínense nada más. De todos modos, yo creo que a lo mejor no conviene pagar esos 400 pesos por persona, porque pues aquí literalmente se pueden ir, si llegan, no sé, muy temprano, se van al malecón, pagan los 12 pesos y se van a desayunar a otro lugar, o incluso hay como cositas cerca de aquí que salen un poquito más baratas, pero ya no se quieren mover, ya se quieren quedar aquí y todo, pues nada más les va a costar ese precio para que lo anoten por ahí. Y otra mala noticia, por así decirlo, es que el día de su checkout, a las 12 del día dejan ustedes la habitación y a las 12 del día se acabó el encanto, sí, como vámonos. La Cenicienta, dan las 12 y vámonos, Ricky. Nada de olvidar su zapatilla ni nada de eso, que no, vámonos. Porque aquí si ya la olvidaron, ya se quedó. En el caso de este hotel, pues desafortunadamente no pueden quedarse después del checkout. Sin embargo, tienen la opción del late checkout que les cuesta 1,890 pesos por habitación y les permiten el uso de instalaciones y de habitación hasta las 4 de la tarde. Creo yo que si su vuelo es más tarde o lo que sea, lo tienen mucho más tarde, pues yo creo que sí vale la pena. Bueno, pues sí, por habitación, a lo mejor en la habitación que son 4, son 400 pesos por persona o algo por el estilo. Y ya pues, se quedan a comer, a disfrutar la playa, pues sí, o las albercas, pues yo siento que sí. Y si no, pues pueden dejar las maletas aquí en recepción y pueden irse al malecón o algo y regresar más tarde por ellas. Sí, sin problema. Entonces, para que lo chequen ahí, si se quieren quedar aquí o algo. ¿Sí nos hemos quedado nosotros en algún hotel así como late checkout? No. Bueno, no recuerdo que nos hayamos quedado. Pero solo en uno, pero fue porque teníamos una junta y nos cobraron 500 pesos por quedarnos sí es cierto, un ratito más.
Sí, entonces pues sí. Entonces ahí chequenlo, a veces depende de las necesidades de cada quien y pues ya ahí lo pueden aprovechar o no. Y pues ya saben, en los videos que hemos hecho de Vallarta les hemos comentado que en esta zona no suelen cobrar ningún impuesto por saneamiento de playas ni nada de eso, como lo hacen en Riviera Maya, Cancún y toda esa zona. Así que cuando ustedes lleguen al hotel no van a pagar absolutamente nada más. Incluso tampoco les piden ningún tipo de depósito, ningún tipo de tarjeta ni nada. Entonces aquí uno puede ser libre de esas cosas que luego hay hoteles donde sí, hasta sí nos han obligado, pero luego hemos preguntado, ¿y qué? Y luego si no trae dinero, si no trae tarjetas. Si no traes tarjetas de crédito. No trae nada, pues ¿qué va a hacer, no? Pues para que lo chequen ahí. Otra cosa súper importante también, ya saben que les decimos que siempre que vayan a un hotel cuiden todo lo que les dan. Si les dan tarjetas para la habitación, para toallas, lo que sea, cuídenlo porque si ustedes pierden esto, tiene un costo a veces no tan alto, pero en el caso de este hotel, la verdad, a mí sí se me hace alto el perder la pulsera. El costo de la pulsera, si ustedes la pierden, es de 3,000 pesos. Sí, de hecho, ya se me anda ahí deschongando, ¿no? Ahí, ¿o qué? O así es. No, así es. Sí, ¿verdad? Pueden dar todo el tiempo así, cuidándosela. Se me anda deschongando ahí. No, ¿no? nada más es cuestión de acomodarla. Es que como son de telita, entonces pues Ahí está. sí, ahí está. Guárdala muy bien porque no, hombre, estas cosas salen carísimas de París, casi como una noche más de una noche, Sí, no el doble. no, una noche, del un poquito menos de una noche. No, sí, ya ni hacemos cuentas porque eso estaría muy caro. Chavos, y pues ya nos pasamos hasta la cocina, ya podemos hacer uso de instalaciones y todo ese show. La verdad está muy bonito el hotel. Le hemos dado una vueltecita, está chiquito porque nada más llega como hasta esa zona de por ahí. Es esta torre y así. Bueno, es lo que alcanzamos a ver, ¿verdad? Todavía no vemos como que muy bien. Pero déjenme decirles que sí está muy bonito, está muy bonito el hotel. Ahí con sus camas balinesas y todo ese show. Y ahorita vamos a dar una vueltita para acá. Ese columpio también, ¿ven? Está disponible ahí para la foto y todo ese show. Y a disfrutar de estas increíbles playas de México. Claro que sí, cómo no, con todo gusto. Cuiden mucho sus toallas, porque si no, tendrán que pagar 250. Oh, ¿es lo menos? Sí. Y pues también cuiden las tarjetitas esas para entrar a la habitación, porque también si pierden alguna les cuestan 250 pesos. Cuestan lo mismo, Mati, cuestan lo mismo. Las tarjetas de las toallas. Cuídenlas mucho. Las tarjetas de las toallas o las tarjetas de la habitación. Entonces hay que cuidarlas mucho, ¿verdad? Ok. Y chavos, pues si ustedes andan por aquí en Puerto Vallarta y dicen, pues no me quiero quedar una noche, pero quiero venir al Day Pass, el hotel sí cuenta con ese servicio de Day Pass, que funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de 1,350 pesos por adulto y 675 pesos los menores. Recuerden que los menores son de los 7 a los 12 años. Menores de 7 no pagan, obviamente, tienen que venir acompañados de adultos. No van a decir, todos los menores de 7, pásenle. No, o sea, tienen que venir acompañados de adultos. Ahí luego llego. Entonces ya saben, si quieren visitar este hotel, pues ahí está esa opción, que yo me imagino que mejor otra noche, ¿no? Una noche y así, bueno, aprovechar aquí sí nada más 24 horas, ¿verdad? De las 12 del día Pues sí. a las 12 del día siguiente. No es como en Cancún que se puede aprovechar todo el día. De las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche del día siguiente. Chavos, y pues una triste noticia para aquellos amantes de desayunar en su habitación, nada más levantar el teléfono y decirle, oye, ¿me puedes traer unos huevitos y unos chilaquiles? O llegar así como que en la noche, así como después Sí, de la noche la después de la fiesta, de la discoteca y así. Llegar y pedir, tráeme una hamburguesa que ando bien mal. En el caso de ese hotel no cuentan con room service. Sin embargo, sí tienen servicio de alimentos durante la noche, así que si llegan así, no se preocupen, nada más que no se los van a llevar a su habitación. Tienen que acudir a un lugar, pero sí van a encontrar comida. Pero pues desafortunadamente pues no cuenta con room service. Está aquí en el restaurante La Fiesta, que es en el restaurante mexicano. De hecho, ahí acaba de empezar ahorita. Y pues ya hay como fila. Entonces vénganse aquí a los tacos y vámonos recio. Vean nada más, salsitas, cilantrito, cebollita, salsita roja, verde, de habanero, rabanitos, pepinitos para unos increíbles tacos. Este es un snack que está desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Que la verdad le salvan la vida a todo el mundo. Son de pollo, de carnitas, de bistec, de suadero y de todo eso. Si ustedes andan ahí como que con la cruda al medio tiempo o algo así, también hay pizza para que se vengan aquí. Hasta las 5 de la mañana está abierto aquí. Entonces ya saben, si les anda del hambre a esas horas, ya van a poder encontrar aquí comidita. De 11 de la noche a 5 de la mañana. No manches. Vámonos. Chavos, y pues en su gustada sección de el cigarrillo. Del humito, del humito. Sí, cierto, del humito. Siempre se me olvida. Aquí en este hotel, efectivamente, en esta área de la playa pueden hacer uso de este cenicero gigante o que es bote de basura gigante. Sí, algo así. Pero es muy importante hacerle caso al letrero que está a un lado de no tirar las colillas de cigarro en la playa, por favor. Ninguna basura debe estar en la playa y menos una colilla de cigarro. Así que si son de los que fuman, nada más tirarla siempre ahí en el bote de basura. Si no es en esta zona de la playa, también en la parte del lobby, en la parte de afuera donde se llegan los carros y los taxis que los dejan o los recogen, ahí también pueden
fumar y ahí también tienen su cenicero gigante. Entonces ya saben, si son de los muchachos que les agrada después de comer un cigarrillo, pues solamente en esta zona lo van a poder hacer porque el hotel es libre de humo 100%. Chavos, y pues para los que vienen no en plan familiar, sino en plan así como que más relax, De más amigos, de pareja, con familia, solamente adultos. Tenemos esta sección que aquí a mis espaldas, como pueden ver, dice solo adultos. Es un club de playa que la verdad está súper a gusto. Nomás porque viene Matías, si no de ahí no nos acaban. Sí, la verdad que sí. Es un área que está como un poquito separada del área familiar. Aquí van a encontrar una alberca que es solamente para adultos, que está súper a gusto, es tipo infinito. Tienen aquí un bar y hay un área de snacks. Y la verdad es que si vienen en ese plan, aquí se lo van a pasar súper a gusto. Este lugar está abierto. Desde las 8 de la mañana está abierta la alberca hasta las 9 de la noche. Pero para ya encontrar meseros y bebidas aquí en este lugar es de las 10 de la mañana a las 9 de la noche. Y el área de snacks funciona solamente de 1 a 6 de la tarde. Sí, ahí en los snacks, pues no son los tradicionales snacks, sino son, bueno, sí, va. Sí, bueno, hay hamburguesas y hay como cevichitos y cócteles o algo así. Sí, aquí les vamos a dejar el menú para que igual si se quieren echar acá un relax o algo por el estilo, la verdad sí está muy a gusto y luego con la musiquita y ahí. Y luego el clima está bien rico ahorita. Ah, hombre, aquí de verdad uno siente calor todo el año. Chavos, y pues llegamos a la parte de la habitación, que de hecho nos tocó en el primer piso, ahí está, una habitación estándar, normal, y pues nos tocó la habitación 3108. Bienvenidos. Esta habitación se abre, ya saben, clásicamente con la tarjetita, no es de llave ni nada, ahí está, y entramos. Y entramos a la habitación y luego del lado derecho encontramos el baño. Que vean, vamos a entrar aquí al baño, ahí está, de este lado izquierdo está el trono y pues también tiene muy poquitas amenidades, de hecho nada más tiene ahí un jaboncito, unas agüitas y es todo. De este lado unas toallitas que dice ahí que si las toallitas estas las dejan en el piso se las cambian y si pueden pues mejor ahí las dejen y las vuelvan a reutilizar. Yo un problema que tengo con los hoteles es por qué si la habitación somos 3 personas dejan 2 toallas. Sí, ¿verdad? También. No todos nos pasa, hay algunos que dejan hasta 5 o 6 toallas, pero en muchos nos ha pasado que somos 3 o incluso cuando hemos sido 4 y hay 2 toallas o 3 a lo mucho. Es como que es el estándar, ¿no? Pero de todos modos, hablando a recepción, pues ya nos traen la que nos falta, exactamente. De este lado vemos ahí el espejito ahí ya usadón, gastadón, claro que sí, ahí está. Viejón de verse tanto al espejo. Y acá tenemos el espejo que sirve sobre todo para maquillarse. Del lado izquierdo encontramos la secadora para los cabellos. Y pues de este lado encontramos la regadera. Que tiene por ahí gel douche, champú y otra toallita para el piso. Y pues una regadera de estas de las que tenemos en la casa. Ahí está, listo. Agua caliente, agua fría. Y pues la regadera está también chiquitita. Y pues saliendo del baño, en la parte de enfrente encontramos el closet. Aquí donde encontramos la cajita fuerte para los valores y encimita unos cajoncitos para los muchachos que se vienen 2 o 3 meses. Aquí está este espacio que puede funcionar ya sea para mochilas o para maletas. No encontramos terror en la habitación, pero encontramos a un niño ahí. ¡Ah, sí es terror! ¡Ese sí es terror! Encima encontramos, ya saben, los clásicos ganchitos ahí para la ropa. Una plancha del 2999. No, más bien de 1999, claro que sí. 1999. Un burrito que está más chiquito que yo. Y pues después del closet, ahora sí entramos a la habitación. Y pues del lado izquierdo encontramos ahí un Picasso de formas y colores. De este lado un espacio así como que me imagino que aquí va un sofá, pero ya no está el sofá. Air Condition del año 2001 también por ahí. Y pues de este lado encontramos a los saltarines, claro que sí. Oye, casi alcanzas el techo y aguas. Ay, sí, te vas a pegar ahí, mira. En este caso nos tocó una habitación con 2 camas matrimoniales. Casi cada quien tiene su cama. El teléfono del año 2000, una lamparita, una hojita por ahí y algo para escribir. Y después ya entramos a la otra cama. Y después encontramos la tele. ¿De cuántas pulgadas es más o menos la televisión? 50. Más o menos ahí de 50 pulgadas. Chavos, de la tele de 50 pulgadas no nos habíamos fijado, pero sí, esta tele es Smart TV, entonces pueden ver aquí Netflix, YouTube, Disney, todas esas aplicaciones chidas que ya salen en los televisores nuevos. Son unos de sus videos. Así, este es uno de nuestros videos, ahí está. Que también se pueden ver ahí los videos de este muchacho. ¡Son míos! ¿Cómo te llama tu canal? Matías Aventure. Matías Adventure, ahí está, listo. Y pues abajo de la tele encontramos este mueblecito que es como un escritorio en donde pueden venir y trabajar aquí a gusto. O mejor no vengan en vacaciones a trabajar. Pero si son como nosotros que sí tienen que trabajar, pues ahí tienen esa parte. Y de este lado encontramos el frigobar. Ahí está. Que la Mati marca no lo había Mave, visto, que sí hay marca Mave, frigobar. que sí hay frigobar. Y no tampoco tiene nada. Está solo. Y pues un espejo completo, de cuerpo completo, claro que sí. Ahí
ahí listo. Sí, porque si no estuviera completo, estaría incompleto. Claro que sí. Sería de cuerpo incompleto. Y pues de este lado encontramos otro Picasso ahí, un Picasso cúbico, y abajito encontramos una mesita de esas para trabajar, como del año 1995 por ahí. Yo tenía en la secundaria más o menos. Y pues algo súper mega ultra importante que tenemos que considerar todos, claro que sí, cómo no, con todo gusto, es... ¡La vista! Vean nada más qué vista tenemos, señoras y señores. ¡Espérate! Vean nada más qué vista tenemos ahí con el techo este. Se ve que está permeabilizado el techo, claro que sí. Pero pues vean nada más, es una vista parcial al mar, incluida el techo de este restaurante que está aquí abajo. Y pues esta es nuestra vista. ¡Oh, my God! ¡Oh, lo Johnson! Chavos, y pues esta es la vista general. Ahí encontramos unas sillitas aquí, que esto está muy amplio, la terracita está muy amplia. Entramos y encontramos el espejito este de cuerpo completo. Luego encontramos la sillita, mesita esta para trabajar. Y luego de este lado izquierdo encontramos por ahí la televisión, el frigobar que no tiene nada. Y de este lado las dos camas con un saltarín ahí, un muchacho saltarín. Y de este lado donde era el sillón, que ya no hay sillón. Y luego de este lado el closet, del lado derecho el baño y... terminamos. Chavos, como pueden ver, es una habitación bastante sencilla, pero bastante amplia también. La verdad que siento que es un super cuartote. Siento que le faltan por ahí cosillas como un silloncito o algo así, pero pues está bien. Y la vista que nos tocó también está muy bien. Sí, está muy bien también. Siento que la habitación está muy amplia para hacer nomás nosotros 3 personas, pero pues de todos modos está muy agustín. Y pues ahora voy a hacer la prueba aquí en el cuarto. Bueno, estamos aquí en el cuarto, la baby, ya estamos aquí viendo los videos de Matías, ahí está. Entonces vamos a hacer la prueba aquí en el cuarto, en esta que es la de Speed Test. Ya nos conectamos ahí, el proveedor es de Total Play, ahí está. Entonces le vamos a dar en inicio y pues vamos a ver cuántos gigas de subida y cuántos de descarga tiene. Ahí está, vean, son 2, 3, 380, 4, ya no llego hasta más. La verdad está de descarga 3.65 y si quieren subir un video, ahí está, vean, 70 megabytes por segundo. Entonces no sé si esté fallando, pero sí tiene esa velocidad aquí en el cuarto. Y pues ahora estoy en el área de la alberca, vean, aquí está el área de la alberca. Vamos a hacer el mismo test por aquí, la prueba de velocidad en el Speed Test. Es el mismo proveedor, Total Play, y pues vamos a ver si aquí agarra un poquito más que en la habitación. Ahí está, agarró un ligeramente, un poquitito más en la de descarga. Sigue bajando, 5 megabytes, 4. Creo que está igual que en la habitación. Y en la de subida, ahí está, vean, 40, 35, 37, 39, 40. Ahí está, entonces pues sí, es más o menos lo mismo que la habitación. Chavos, y pues algo súper importante, ahorita que estamos aquí en el lobby, queremos hacerles una recomendación. Ya saben que igual esto cada quien lo toma o lo hace como quien guste, ¿verdad? Sí, esto es como muy a título personal, por así decirlo. Es una recomendación que siempre les hacemos en todos estos videos, de que cuando lleguen ustedes a el lobby, que hagan su check-in y todo, cambien billetes. Luego uno trae así que el de 500, que el de a 1000 pesos, si es que traen, lo cambien por billetes más chicos para que en los restaurantes o en los bares o donde les presten algún servicio, pues ustedes puedan dejar alguna propina. Ya saben que esto es a gusto personal. Los hoteles mencionan que las propinas ya están incluidas, sin embargo, si ustedes reciben un buen servicio, creo que dejar algo de propina pues está bien. Sí, la verdad ya se los dejamos a su consideración, pero nosotros siempre dejamos propina a los muchachos. Si ustedes quieren dejar propina, ya saben que por un buen servicio, una buena propina, se los van a agradecer mucho, ya sea de 20, de 50, de 100, de 500, de lo que ustedes gusten, siempre será bien recibido. Chavos, y ya saben, información importante también para las personas que viajen con personas que tengan dificultad para moverse o que utilicen silla de ruedas. El hotel cuenta con todos los accesos necesarios para que puedan trasladarse de un lugar a otro sin ningún problema, y también cuentan con préstamo de silla de ruedas, pero ya saben que esto en todos los hoteles siempre es bajo disponibilidad. No se confíen a que aquí se las presten, porque luego, como nomás tienen siempre 1 o 2 por hotel, probablemente no encuentren alguna disponible. Pero pues si necesitan nada más algún traslado o algo, pues sí estén seguros de que el hotel sí cuenta con ello. Entonces, por si ustedes se preguntarán, el hotel sí está adaptado, hay elevadores, hay escaleras, a todos los lugares hay accesos, incluso rampas, a la playa, rampas, todo. Está chiquito el hotel y eso yo creo que hace que, aparte de que sea cómodo, es mucho más cómodo para las personas que están en carreolas o sillas de ruedas. Entonces, chequenle muy bien para que no se les van a chamaquear ahí en el intento. Chavos, algo importante, en la mañana yo estaba escuchando ladrar a un perrito, dije, caray, ¿qué es ¿en eso? la tripa? ¿Qué es eso? Ah, sí, de teletransportaste a la casa así de... Sí, exactamente. ¿Qué dije, es Ambu, la tripa? Porque son los que siempre están ladrando en nuestra casa. Sí, exactamente. Entonces, efectivamente, el hotel es pet friendly. Sí, para aquellos que son pet lovers y que dicen, yo quiero ir a un hotel donde acepten a mi mascota o que sea pet friendly, pues este hotel es ideal. Y de verdad que
hemos visto que es muy pet friendly. Si ustedes quieren traer a su mascota aquí al hotel, aparte obviamente de lo que ustedes pagan por su estadía, pues la mascota también paga por su noche. Y tiene un costo de 900 pesos por noche que les incluye una camita, les dan unos platitos y les dan una bandita para que ustedes puedan ponérsela a su mascota de acuerdo a el carácter de su mascota. Aquí los etiquetan como por carácter, si es agresivo, si es tranquilo, si lo pueden acariciar. Aquí les vamos a dejar de todas maneras los colores para que identifiquen, y si piensan venir, pues ya vayan pensando qué color van a pedir para su mascota. Pasambu, deme el negro, el de agresivo, el de territorial, el de se mueve algo y Sambu es el más tierno del mundo. Y aparte de pagar por noche los 900 pesos, tienen que dejar un depósito de 1,000 pesos, ya saben, por cualquier desperfecto que vaya a dejar su criatura. Bueno, les piden ese depósito por si algo pasa, pero si al final de su estadía todo está bien, no pasó nada, esos 1,000 pesos se los regresan. Obviamente también hemos visto áreas, por ejemplo, hay unas mesitas que dicen, esta mesa es pet friendly. Eso está muy chido, que destinen así como que un espacio y no sea como que todo el hotel anden como que todo el hotel así de, ay, se puede meter a la alberca, se puede meter a todos lados. Eso está chido para que nada más designen un área y pues vámonos recio con todo eso. Lo que sí hemos visto es que se los llevan a la playa, se meten a la playa y ya los enjuagan acá porque traen mucha arena y así. Es bien bonito, la verdad. Bueno, uno que ama a los animales, me encanta a mí andar en el hotel y de repente ver correr un perrito así que vas corriendo a la playa, parecen niños corriendo así. Sí, exactamente. Es una experiencia. ¡Saludos de Puerto Vallarta! ¡Saludos! Me asustó. Entonces la verdad está muy chido, por si lo tienen considerado, este hotel es una muy buena opción. Chavos, y pues al llegar al hotel y al hacer check-in, ahí en recepción tienen un código QR que les piden que escaneen para que puedan dirigirlos a esta página, que es como un PDF en el que viene información por semana de las actividades y de todo lo que va a haber en el hotel. Aquí pueden encontrar la información de lo de las mascotas, pueden encontrar información de horarios de restaurantes y también encuentran lo que son las actividades por día. Aquí pueden encontrar horarios de restaurantes, las actividades que se realizan y los lugares donde se realizan. Aquí vienen por día todas las actividades, las del Kids Club, y pues también la información de las mascotas. Esta la encuentran por semana, entonces cada semana la actualizan. Es literalmente un PDF, no es como una página de internet o algo así. Igual aquí les vamos a dejar el código QR por si les sale por ahí o no, o si no, hasta que lleguen aquí al hotel. El hotel no cuenta como una aplicación como tal, sino solamente un PDF con la información de las actividades. Chavos, y pues ya saben que los hoteles siempre tienen como sus áreas de snacks o áreas donde ustedes pueden degustar algún alimento entre el desayuno y la comida y entre la comida y la cena. Y en el caso de este hotel cuenta con una pizzería, que es la que está aquí a mis espaldas, que funciona de 12 del día a 6 de la tarde, y todo el día, todo el día el señor que está ahí está horneando pizzas. Y ahí las pone en un mostrador y ustedes pueden llegar, escoger la que ustedes quieran. Aquí afuera les ponen así como que algunos aderecitos, chilito o algo por si quieren acompañarla con eso. Y listo, pueden degustar una rica pizza. El horno, y vemos que es como de leña, como de ladrillo. No sé si sea lo mismo horno o de sea, piedra. El sabor sea diferente o algo, pero Dicen que saben más ricas sí, las que se hacen en horno así, pero quién sabe. exactamente. Ya nos dejan aquí abajito, ustedes que son expertos en pizzas o los expertos en pizzas, si esas son las más buenas o qué show. Que no vayan a tener hambre de 12 a 6, que el hambre y así. Aquí está el snack disponible. Y aparte de las pizzas, ustedes van a encontrar esta otra área que también es como de snacks, pero la verdad es un área de snack diferente. Creo que no habíamos visto en otro hotel algo así. Aquí en esta área van a encontrar helados, encuentran también fruta. Tienen, por ejemplo, sandía, melón, jícama, pepino, y tienen ahí chamoy para que ustedes le puedan echar y todo. La verdad eso está padre porque casi en un hotel tienen así como de snack frutas, y también tienen churritos, o algunos los conocen como chicharrones, o tienen algún nombre en específico, pero también tienen churritos y palomitas. Exactamente. Este lugar funciona desde la 1:30 de la tarde hasta las 5. Ahí está chido de que nada más pueden pedir 2 productos por persona. Les echan salsita. Pero no por día, sino por venida. Ah, sí, por pasada. Es que nomás te dan 2 y ya. Porque si no, luego vienes y, me dan 5 palomitas, 5. No. Sí, nada más 2 y se vuelven a formar y otros 2 y así, hasta que se las terminen, por favor. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes, que es la parte de la playa. Este hotel está ubicado entre Playa Los Tules y Playa Flamingos, así que ¡bienvenidos a la playa! Chavos, y pues como pueden ver, esta es la parte de la playa. Yo la verdad pensé que este puentecito era así como exclusivo para las bodas, exclusivo para los adultos, porque pues aquí es donde está la zona de los adultos y ahí todo ese show, pero pues no. Por esta zona se puede entrar caminando. De hecho, aquí están los tapetes estos de yoga, y pues imagínense nada más una fotito en el atardecer aquí en este columpio. ¿Qué tal? Todos quedan instagramiables. Y pues como pueden ver, esta es la zona de la playa. Sí, está como tranquilita, está a gustito, está como en una tipo
curvita, por ahí se ve. Y pues de aquel lado es donde está el área de Maya Sombras. Ahí hay camastritos, hay servicio de meseros y todo ese show. Entonces pues la verdad está como muy a gusto este lugar. Aparte, este puentecito, muellecito que tiene aquí el columpio está muy instagrameable. Pueden tomarse una fotografía, un videíto para el TikTok. La verdad, muy padre. Está muy a gusto. La playa es tranquila. Hay muchos niños jugando en la playa. Hay aquí actividades como de esas de la banana, el parachute, por si les gustan esas cosas extremas, también pueden hacerlas aquí. Y entonces la playa está ideal como para venirse a echar un chapuzón. Adicional a esto, vean, algo muy chido, que son las camitas estas, las balinesas. Sí, algo padre es que, bueno, es que en la mayoría de los hoteles donde hemos ido, los hoteles te cobran algo extra si quieres quedarte en alguna camita de esta. Te la dan de horario de 9 a 6 más o menos así, pero con costo extra. Y en el caso de este hotel, no. Quien llegue y la encuentre vacía, se la queda. Sí, como en el Seguro Social, entonces apártenla y así desde la mañana, pero ya saben, si pasan 40 minutos, nos dijo el muchacho que ustedes tienen la obligación o la exigencia, pueden exigir así de, oiga, esta tiene más de 40 minutos sola, y pues que se van y se llevan las cosas allá a los de las toallas, ¿ah? Ah, esta está Las sola, llevan mira. sí, esta está sola. Llevan a la zona de las toallas y pues ya uno puede agarrar una de estas camitas. Chavos, si ustedes se preguntaban si el hotel tiene Kids Club, sí, efectivamente tiene un Kids Club, pero el Kids Club está medio rarón. Bueno, en primera porque está de aquel lado, se vienen caminando por aquí, llegan a esta Como zona. lo último del hotel. Exactamente. Aquí en la mera esquinita del hotel. De hecho, allá enfrente es otro hotel que se llama, creo que Villas Premier o Villas Palmar, algo así se llama. Pero ahí les va porque está raro, porque el día de ayer que llegamos, pues buscamos las actividades que hay para el Kids Club y solamente viene marcada en lo que es el programa una actividad para el Kids Club, que el día de ayer era elaboración de, no, decía manualidades nada más, que fue cuando hicieron como unos llaveritos y algunos otros hicieron brazaletes y así, pero era todo lo que venía. Entonces yo me acerqué con la muchacha y le dije, oye, pero ¿tienen algún cronograma de actividades o así? Me dijo, sí, hacemos muchas actividades. Y yo así de, pero no viene así, ¿cómo? o sea, no lo tienen así. Me dice, no, ese ya es así con nosotras hacemos las actividades. Y yo así como, ok. Y le dije, por ejemplo, el día de mañana, ¿qué actividades tienen? Y me dijo, no sé, porque yo mañana no vengo. Necesitarías verlo con la chica que esté mañana. Entonces digo, ok. Esta es la segunda vez que venimos al Kids Club en lo que va de la mañana tarde y no hemos encontrado a nadie. Ahorita ya preguntamos a otra persona y nos dice que fue a comer, que sale a comer de 1 a 2 y que ya despuesito de las 2 iba a llegar. Son las 2:10 y estamos aquí afuera esperando. Más que nada lo que queremos es la información para decirles a ustedes bien qué es las actividades, cómo funciona. El Kids Club está marcado que funciona de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Sin embargo, no vemos muy claro. Entonces estamos esperando aquí para la información. Si es que van a realizar alguna actividad, porque hay alguien aquí que está. Y yo quiero ir al Kids Club. Y yo quiero ir al Kids Club. Lo que hagan en el Kids Club, yo quiero hacerlo. Llévenme por favor al Kids Club. ¿Quién será esa persona que está así? No sé. Pero bueno, ahorita estamos esperando a que abran la puerta, son las 2:10 y pues no hay nadie, entonces pues vamos a ver, les seguiremos informando. Chavos, y pues son las 2:48 de la tarde y pues ya vimos pasar a la muchacha, entonces pues ya aprovechamos. De hecho, estábamos comiendo y Mati así de, ya acabé de comer, nomás le di 2 cucharadas a la comida. Sí, ya me quiero ir al Kids Club, ya lleva la muchacha. Entonces pues sí, nos dice que está abierto de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, pero los días viernes es el día que descansa como la titular, la teacher, entonces pues hoy no hay como actividades establecidas. Ahorita por ejemplo se están pintando, otros están haciendo pulseritas y pues dice que diariamente la maestra es la que dice qué actividades se van a hacer. Solamente en el programa que nos dan a conocer al llegar al hotel viene una actividad fuerte que se hace durante el día y todas las demás actividades pues las hacen aquí en el Kids Club. Son cosas como de jugar un ratito juegos de mesa, hacer manualidades, ver una película o cosas así. Que no sé Mati por qué le gusta tanto, pero él ahorita está pintando, o sea, cosas que puede hacer en la casa, pero no, él quiere ir al Kids Club a pintar. Entonces la verdad, se deben de ordenarse sus ideas. Está como raro, está ¿no? como raro. O sea, es que sí tiene Kids Club, pero no está como raro. muy organizado Sí, todavía. exactamente. De hecho, ahorita le preguntó a la baby, oye, pero ¿hasta qué hora están? Y ya cuando le preguntas se pone a ver el reloj y dice, pues, y luego voltea a ver a los niños. Pues mira, estaba pensando llevarlos a la alberca a las 4, pero yo creo que mejor nos vamos a quedar aquí 4:30. Sí, como 4:30 más o menos. Exactamente. Entonces nosotros decimos así de como, ok. Dice, bueno, es que siempre están hasta las 4, pero hoy me voy a quedar hasta las 4:30. Sí, entonces el Kids Club, declaramos el primer Kids Club raro de los hoteles. Pero sí tiene. Pero sí hay. Chavos, y pues sí, somos muy felices porque sí vamos a caer, está en la tentación de tomar un rico café. Como pueden ver, el hotel cuenta con cafetería. Está abierta de las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Nada más que solamente tienen bebidas calientes. Aquí no van a encontrar frappés, ni helados, ni té helado, ni nada de eso. Solamente bebidas calientes. Y como ahorita ya está haciendo frío, Frío se en la antoja un playa. café. No, el otro día pues de hecho ayer que llegamos, sí me tomé un cafecito y eran como las 2 de la tarde. Así rico, a gusto. Hay cafecito de olla aquí afuera, entonces agarré un cafecito de olla muy rico. Ya saben, hay americanos, expresos, cortados, lates, mocas, caramel macchiato, capuchinos, aguas, todo ese show. Y pues aquí ya también un cafecito de olla. Lo único frío a lo mejor que tienen pues es esta parte del agua. Es agua natural para que se vayan a echar acá también. Ya saben que la donita, el
panecito y todo ese show para que sacien ese antojo. Para el desempance, ¿no? En la cena. Vas a cenar a las 8 y como a las 9, 9 y media te vienes por un panecito y un café y a ya, dormir se a te gusto. resuelve la vida. Chavos, y pues a un ladito de aquí del lobby está esta pequeña puertita que funciona como una tienda. Ya saben que estas tiendas tienen productos de emergencia que a uno se le pueden olvidar por ahí, pues ni modo, ya tiene uno que comprar. Ayer me quedé pensando en eso de que nos ha estado pasando, que se me olvidan los gogles de Matías. Ay, sí, y ya voy a tener una colección de estos son los del Ryu, estos son los del de Cameron, los del Allegro, los del Allegro. Así voy a tener gogles de todos los hoteles porque se me olvida echarlos. Y pues aquí el día de ayer venimos a comprar unos, nos costaron 70 pesos. Entonces, si algo así como de ese estilo se les olvida, pues lo van a encontrar aquí. Aparte que siempre en estas tienditas luego tienen así que botanitas, así como papas, sabritas y esas cosas. Y también algunos dulcecitos, porque luego hay quienes que en la noche dicen, ay, no traes una paletita, un chocolatito, algo así. Pues ya pueden venir aquí. La verdad, los costos sí son un poquito más elevados de lo normal, pero no están exagerados. O sea, por ejemplo, los gogles 70 pesos, que valen como 40, 50, así en el súper porque son de los baratones, pero pues 70 pesos está súper bien para hacer precio de hotel. Estos costaron 70 pesos. Nada más y nada menos que 70 pesos, pero dice que son para 3 años. Y aquí pueden escanear este código QR. Y pues a un ladito está el área que se llama Game Room, que dice que se solicita el equipo en recepción y es necesaria un ID para que les presten las cosas. Aquí hay 2 mesas de billar, hay un futbolito y pues aquí se pueden venir a pasar un ratito súper agradable desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Es un área obviamente con aire acondicionado, es un área cerrada, pueden venir incluso también los niños, solamente que tienen que venir con adultos, pero aquí tienen mesas de billar y futbolito. Y entonces para que se vengan a echar aquí la retita, es como algo de una especie de área de adolescentes, ¿no? Que a lo mejor en otros hoteles hay como área de adolescentes, pues aquí le llaman el área de juegos. Chavos, y pues sí, efectivamente el hotel cuenta con doctor, pero ya saben, cuídense mucho en sus vacaciones siempre, no metan el pie donde no deben, no metan la mano donde no deben, no tomen mucho, no coman mucho, bueno sí, pero no en exceso a tal grado que tengan que acudir a un médico, porque ya saben que los doctores siempre en los hoteles salen más caros. En el caso de este hotel, la consulta tiene un costo de 500 pesos, es un doctor externo que viene hasta su habitación, ahí los consulta, obviamente solamente es el costo de la consulta, ya se requieren medicamentos o inyecciones o lo que sea, ya eso es con costo extra. Si ustedes no quieren que vaya a su habitación, aquí tienen designado un salón, que es el Salón Coral, en donde hay un consultorio y ahí pueden atenderlos también. Y entonces ya saben, chequenlo muy bien por ahí. A lo mejor en esta ocasión sí les podemos recomendar que salgan al bulevar, ¿no? Algo así, no está tan lejos. Sí, no, o pueden pedir un Uber, ir a alguna otra farmacia, a un Simi o algo así. Si no es algo urgente, ya si es algo urgente, pues sí, donde sea, es mejor que ocupen, sí, exactamente. que vayan entonces, a su habitación. Sí, es un poquito más barato que en otros hoteles, por ahí a lo mejor está un poquito más accesible, pero pues, si no, pues ahí está la recomendación. Y pues para los muchachos fitness, ya saben que no quieren dejar de hacer ejercicio en sus vacaciones, este hotel cuenta con gimnasio, está en el piso número 1 y pues se abre con tarjetita. También esto no lo habíamos visto antes y no se abre. No habíamos visto que se abría con tarjetita para entrar, pues después no abrió, así es de que tuvimos que ir a recepción porque la tarjeta se tiene que activar, no es de que lleguen y le abran así, ahí está, listo, de primera mano ustedes van a ver el gimnasio, se ve chiquito, se ve bonito, pero pues tiene todas las cosas que uno busca en un gimnasio. Este gimnasio está abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche, así que tienen todo el día para hacer ejercicio. O levántense muy temprano. Yo veo que la gente es lo que hace, se levanta temprano, viene a hacer ejercicio, se va a desayunar y ya disfruta su día, recupera todas las calorías que perdió aquí, las recupera en el día. Entonces ahí les dejamos el dato para que no vengan así como nosotros y quieran abrirle, pues no va a abrir, tienen que ir a activar su tarjeta. Chavos, sí, pues la verdad es un hotel pequeño, así que tiene pocas habitaciones, así que no tiene muchas albercas. Esta que está enfrente de nosotros es la alberca principal y la alberca familiar. Es la única alberca donde pueden acceder los niños. Hay un área así como en la esquinita de esta alberca que es un poquito más bajita y todo lo demás mide aproximadamente como 1.20 más o menos. De todas maneras no está tan profunda. Tiene otras 2 albercas, sin embargo esas albercas ya son para adultos nada más. Entonces la verdad aquí pues sí hemos visto como que hay mucha gente de repente en la alberca, ¿no? Por ejemplo ayer vimos que pues, sí estaba como que un poquito llenita y pues la de los adultos estaba como más vacía, por ahí para que a lo mejor nosotros le podemos recomendar a lo de adultos. Pero si traen niños, pues esta es la que les toca. Exactamente. Y pues aquí va la prueba de fuego, la que pocos conocen, la que pocos saben usar. ¿Cómo se llama, Mati? ¿Cómo se llama? La prueba de fuego. ¡A protegerse! La prueba
de fuego que se llama patómetro. Ahí está. Listo. ¿Qué tal está? Calientita. Ahí está. Entonces el agua de la alberca está templadita. ¿Cuánto mide? La profundidad ahí está más o menos como de 1.20 más o menos. Ahí está. Ah, se alcanza a pisar, Mati. Ahí está. Listo. Chavos, y pues estamos aquí en el bar y les vamos a mostrar prácticamente todo lo que hay aquí en el hotel. Vean nada más. Estos son los licores que ustedes van a poder encontrar aquí en este lugar. Vamos a encontrar Jimador, Cabrito, Malibu, Capitán Morgan, Absolut, Smirnoff, Sky, Tanqueray. JB, etiqueta roja, Passport, Bacardí y pues ahí están todos. Estamos aquí en el lobby bar. Es prácticamente el que cierra mucho más tarde. Cierra hasta las 12:30 de la noche. Y es lo más tarde que van a encontrar alcohol. Pueden encontrar alcohol desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 de la noche. O sea que tienen todo el día. Sí, exactamente. Entonces aquí yo creo que sí, pues sí tráiganse su electrolit o algo por el estilo para que no les vaya a dar por ahí la cruda. Y pues también el dato curioso, si piden cerveza, les va a tocar, ¿cuál baby? Modelo especial y negra modelo. Sí, exactamente. Pero es de igual barril. De barril, ahí está, exactamente. Entonces, pues ahí para que tengan en cuenta eso, o si quieren traer pues su botellita o algo, pues aquí les pueden surtir sin ningún problema. Chavos, y pues si es por actividades, ya saben que todos los hoteles normalmente tienen actividades durante el día, que normalmente casi siempre son las mismas, que el bingo, que el voleibol de playa, que fútbol de playa y esas cosas. Aquí también van a encontrar ese tipo de actividades. Todos los días son actividades diferentes. Ustedes pueden checar cuando llegan y hacen el check-in, les dan un código QR en donde les despliega la información de todo lo que va a haber durante la semana y ahí pueden checar bien qué actividades se realizan durante el día. Durante las noches no hay como tal un teatro donde hagan un show nocturno ni nada. Sin embargo, durante algunas noches lo que hacen es poner un DJ en la parte de abajo, ya casi cuando llega uno a la playa. Tienen ahí como una tipo de explanada en donde ponen un DJ, ponen musiquita y así, de 8:30 a 11 de la noche. Entonces, pues si quieren ir así como un tipo fiesta en la playa, pues pueden ir a ese lugar. Y también en otras ocasiones, por ejemplo, el día de hoy es viernes y hoy hay una pequeña como placita de artesanías en donde se ponen varios puestitos que les venden que los recuerditos, que playeras, llaveros, pulseras y ese tipo de cosas. Chavos, y pues algo súper importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la parte de la comida. ¿Qué tal está la comida en este lugar? Al ser un hotel chiquito, no tiene muchos restaurantes. Durante el día tiene 2 restaurantes buffet. Durante la noche solamente tiene 2 restaurantes. Bueno, es uno. Digamos que son 2. Ahorita les explico por qué. Lo que pasa es que todas las noches es el mismo restaurante. Sin embargo, una noche es comida mexicana y otra noche es comida de autor. Entonces, por eso digo que son 2, pero en realidad es uno. Este restaurante de la noche se tiene que reservar. Tienen que marcar a las 9 de la mañana al 0 y pedir que les hagan su reserva. La verdad, nosotros como solo nos quedamos 2 noches, solamente pudimos hacer reserva para una noche. El día que llegamos, pues no pudimos hacer reserva, ya que las reservas son de 9 a 3 de la tarde. Y pues cuando nos dieron la habitación, pues ya eran más de las 3 de la tarde. Entonces, pues ya no alcanzábamos. De hecho, ni alcanzábamos de todas maneras a reservar, aunque nos hubieran dado la habitación 2:30, porque se acaban temprano las reservas. Así que si vienen al hotel, reserven a las 9 de la mañana para que ya alcancen el horario que ustedes quieran. Nosotros alcanzamos un horario que no queríamos porque era muy temprano, era cenar a las 6 de la tarde, pero dijimos sí o sí tenemos que ir. Así que pues bueno, esa fue la que agarré, pero yo marqué como a las 11 de la mañana, ¿no? Más o menos. No, como 10, ¿no? 10:30 por ahí. 10:30, 11 y nada más había ya para el horario de las 6 y de las 9. Y pues dijimos, no, pues a las 6 de la tarde. Entonces reservamos en el restaurante Frida, que es cocina de autor. Chavos, y pues sí, efectivamente, el día de hoy nosotros alcanzamos una reserva aquí en el restaurante Frida. Y pues como en esta ocasión, les vamos a hacer el review completito de esta experiencia. Y pues como dice aquí, pinto flores para que no muera. Frida Kahlo. Lo que tenemos ahí de entrada es una ensalada campesina, tenemos crema de frijol negro, tenemos como platos fuertes chiles cuaresmeños secos que están marinados con mezcal y no sé qué cosa. Tenemos unas gorditas zacatecanas, un solomillo de res, un pescado relleno de mariscos, unos tlacoyos rellenos de frijol y plátano macho, unas pechugas rellenas de cuitlacoche y quelites, y de postres hay tartaleta de calabaza y flan de cajeta. Entonces les vamos a dejar el menú. ¿Qué más o menos que se te antoja, baby? Se me antojaron las gorditas zacatecanas. Ah, sí, yo creo que yo voy a pedir una entrada de crema de frijol y las gorditas zacatecanas también. Chavos, y pues llegó el primer tiempo. Ahí está, vean, es la Crema de frijol. crema de frijol. Ahí está, vean. Para Matías pedimos una pasta con dedos de queso. ¿De pescado? Ah, sí, dedos de pescado disponible. Y pues para mamá pusimos ahí una ensalada fitness. ¿Ensalada de qué, baby? Campesina, no me decía. Ah, sí, cierto, ensalada campesina. Ahí está. Este es el primer tiempo con un vinito por ahí listo, degustando. Yo preferiría una caguama, pero pues no hay caguamas.
Entonces esto va a su salud. Y pues segundo platillo, ahí está. Vean nada más esto, vean nada más. Unas gorditas de chicharrón en salsa verde para mí, otras gorditas de chicharrón para la baby. Ahí está. Matías ya no pidió nada porque nada más era su único platillo. ¿Te gustó la ensalada ahorita? Sí, estaba rica. Sí, igual la crema de frijoles pues estaba normal tirando la buena, sí. ¿no? Entonces ahora sí vamos a probar estas gorditas que tienen una muy buena cara. Chavos, y pues ya tenemos aquí el postrecito. Vean nada más, se ve ahí muy apetitoso, que yo no me acuerdo qué es, pero la baby sí se acuerda Es un que flan de cajeta. es un flan de cajeta. No, es de Nutella. Ah, sí, de Nutella. Sí. Perdón, me confundí. Es que como se parecen. Y arriba tiene un buñuelo de viento. Eso. Y pues Mati también pidió su flan de Nutella. Las gorditas estaban buenas, ¿verdad? Estaban muy buenas, yo creo, muy buenas. Ahora una de rajas, una de mole y una de cochinita. Ahora sí, esto también va a su salud. Y pues ya hemos salido del restaurante Frida, que es uno de los dos de especialidad que tiene. Solamente pudimos cenar en este. Tu veredicto, señorita. La entrada más o menos estuvo bien, pero bien a secas. Las gorditas estuvieron muy buenas y el postre normal también. Sí, exactamente. Esa es la calificación que yo también le daría. Entonces, pues, si ya alguno prueba el otro restaurante de especialidad, pues ya nos deja aquí abajito en los comentarios a ver qué tal está. Lo único malo, pues, es de que sí tardaron un poquito, ¿no? Tardaron un poquito Sí, porque duramos más de una hora y eso que pedimos todo desde el principio. Así Sí. queremos esto de entrada, plato fuerte y postre. Sobre todo el plato fuerte fue el que se tardó. Eso es lo único malo, pero de lo demás, todo bien. La verdad, el restaurante sí nos gustó la cena. Estuvo bien la cena. Las gorditas fueron las que se llevaban las palmas de oro, esa salsita verde. ¿Cómo le dicen para que suene rimbombante? Ese espejo verde esmeralda, algo así dicen, Como ¿no? las playas de Puerto Vallarta, algo así. Estaba muy rica. El postre y la entrada estaban normal. Lo que se llevó ahí las palmas de oro fueron las gorditas. Ya si ustedes han reservado en el otro restaurante que es el azul, pues ya nos dicen aquí también si está bueno o no está bueno. Ya esperamos ahí sus comentarios. Y pues por otro lado vamos a hablarles también de la parte de los buffets. Ya saben que ya tenemos esa sección, así que pues les vamos a mostrar un poquito de lo que hay en este hotel. Y pues vamos a comenzar con la descripción que es el buffet. Esta es el área del buffet. Les vamos a decir a detalle qué es lo que hay. Bueno, aquí primeramente vamos a la muchacha que hace los huevos, los omelets, los huevos revueltos y todo ese show. Y aquí a un ladito tiene todos los ingredientes que ustedes pueden ponerle a su omelette. Tiene ahí que verduritas, que el pisito, que el jamón, que si lo quieren a la mexicana, que si lo quieren con salsa, como lo quieran. Aquí ustedes pueden elegir los ingredientes. Y pues aquí también hay la mermeladita, la miel, la leche, maple, la crema de cacahuate por si quieren unos hot cakes o algo así. Y luego sigue la frutita. Ya saben, la típica frutita de la mañana, la papaya, el melón, la sandía. Tienen ahí también algunos yogures en la parte del fondo, de esos contenedores así como profundos. Ahí está el yogur, queso cottage también. No sé por qué motivo hay aquí de estas salsas, pero bueno, no sé si le echen al huevo de esta salsa huichol o algo así. Y luego viene la parte como donde están los hot cakes, el pan francés, tienen unos huevitos revueltos, frijolitos, plátano frito, salchichitas, unos molletes que la verdad tienen una cara medio rara, o sea, porque cuando yo los vi dije, pero los probé, están muy ricos. Saben mejor de lo que se ve. De este lado tenemos los totopos, por si quieren armarse los chilaquiles, se sirven el totopo y acá a un ladito están las salsas. Está la salsa roja y verde. Y luego acá a un ladito ya tenemos unos guisaditos, tenemos por acá carnita, que no sé qué bien que sea. Parece carne de puerco con chile. Lo que pasa es que aquí arriba no tienen los letreros, casi siempre los tienen, pero pues ahora no los tienen. Acá tenemos otra carne, como también como de puerco con raja, unas calabacitas y ahorita ya no está aquí, pero aquí había menudo. De hecho sí está el letrerito del menudo porque sí estaba ahí el menudo. Y pues entonces esta es una vista muy general. En realidad los buffets son casi parecidos. Todos son chiquitos, pero yo siento que tienen como que lo necesario y están de buenos a muy buenos. Están ricos, la verdad sí, no hemos batallado aquí por la comida. Hay otra sección en la parte de acá en donde encuentran los jugos, la leche, el chocomil, el juguito verde, ya saben, para los fitness. Hay también acá cafecito de olla. Tenemos acá, por último, cereal. Ya ven que luego hay veces que dices, no, se me antoja nada más que un cerealito y un panecito a lo mejor. Pues ya, aquí lo van a encontrar. Entonces esta es una vista muy general. También el área del restaurante pues también está muy pequeña, pero sirve para las necesidades de todos los días. Y pues en general podemos decirles que la verdad sí nos gustó la comida. Hay mucha comida que fue así como pues normal, ¿no? Sí, que no dices wow, pero tampoco dices así como que no me gustó o algo, sino normal. Y hubo una que otra que sí decíamos, esto está bien bueno o esto es así. Sí hubo ahí por ahí sus destellillos. Por ejemplo, el día de hoy está padre que hoy sábado armaron una parrillada ahí en la zona como de lonas. También eso está padre. Tienen como que así como algunas actividades en cuestión a comida como que le varían un poquito. Entonces podemos definir que la comida es buena a muy buena, ¿no? Así Sí. como que en ese estándar más o menos. Entonces la comida sí cumple sus expectativas y pues si ustedes buscan un hotel barato y con buena comida, yo creo que esta es una de las increíbles opciones. chiquito. Los buffets están como muy chiquitos
chiquitos, pues yo creo que sí es una muy buena opción. Lo que sí es que a lo mejor, y fue lo que yo alcancé a leer en algunos reviews de gente, porque luego yo me pongo a leer los reviews de las personas en el hotel en Google Maps, y mucha gente se decía como que sí es repetitivo, y sí, pero está bueno, porque luego hay hoteles donde es repetitivo y es malo, y dices, No, y lo mismo vez. y malo. No, pues aquí pues dices, pues está bueno, mínimo está bueno. Sí, exactamente. Y pues también junto con pegado, ¿cómo está la parte del servicio? ¿Qué tal está el servicio aquí en este lugar? Les vamos a decir nuestra opinión sincera, ya saben. Siempre siendo sinceros con ustedes, nada de poses, ni nada de que nos invita al hotel, ni nada de eso. Ya saben que siempre les hablamos de acuerdo a nuestra experiencia. Hay personas a las que luego en algunos hoteles donde a nosotros nos ha ido muy bien, no les va a ellos también, o viceversa. Hay hoteles donde a nosotros nos ha ido pésimo en cuestión al servicio y hay personas que les ha ido súper Bueno, pero bien. por ejemplo en el Planet Hollywood, el 98% de los comentarios que vienen en ese video, si no lo han visto, aquí les vamos a dejar el video. Muchas personas coincidieron ahí con nuestra experiencia, desafortunadamente. Pero bueno, en el caso de este hotel, la verdad hubo de todo un poco, creo yo. Hubo personas que de verdad nos atendieron súper bien. En las Palmas de Oro fueron el restaurante de ayer, el Frida. El mesero de verdad que súper agradable, súper amable, todo el tiempo atento, todo el tiempo así de... La verdad su atención fue inmejorable. Sí, exactamente. Pero por ahí tuvimos otros detallillos con otras personas. Por ejemplo, la persona que nos ayudó a traer las maletas, que nos traía corriendo. Y luego dejó las maletas así y ya, bueno, de las personas que normalmente te llevan las maletas a la habitación, te dicen, no, pues mira, aquí está la habitación, aquí tienen la caja de seguridad, acá está el control de esto y lo otro, cualquier cosa marca al cero. No sé, te dan como una información así poquita. Y este no fue así de, sí, aquí está, deja las maletas y se va, así corriendo. Sí, así como que andaba de malas el muchacho. Sí, aparte sí, como que... Y luego cuando uno va con ellos, van platicando así, ay, ¿de dónde nos visitan? ¿O cuántos días nos van a acompañar? Y cosas así. Y este no, este estaba así de, muévale. Y hubo personas muy amables y hubo otras como que no estaban en su mejor día. Sí, pero también si buscan un hotel con buen servicio, yo creo que sí hay muchas personas que sí le echan muchas ganas, de verdad. Yo creo que fue un frijolito ahí en el arroz. Sí se dice así, va, un frijolito en el... ¿Un qué? Un prietito en el arroz. Un prietito en el arroz, ahí está. Entonces yo creo que en servicio también es de bueno a muy bueno. Yo creo que se cumple las expectativas de que este es un muy buen hotel con muy buena comida y habitaciones amplias, aunque un poquito viejitas, y un servicio bueno a muy bueno. Chavos, y pues lo más importante es cuánto cuesta este hotel. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta. Ya saben, puras promociones chidas. Este hotel lo reservamos con nuestra agencia de viajes, Chavolog Viajes. Como ya les habíamos dicho, lo reservamos desde hace mucho tiempo de anticipación. Yo creo que más o menos como un año, 9 meses por ahí. Entonces para que lo puedan ir pagando poco a poco y no se les vaya a hacer pesado. Chequen todas las opiniones que tenemos y la verdad, muchas gracias a todos los muchachos que ya reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Entonces yo creo que este hotel cumple las características de un hotel bueno, bonito y barato en la zona cercana a Puerto Vallarta. Recuerden que los precios que les damos en los videos son desde, y el precio es por noche, por persona. Así que chequenle muy bien ahí. Ya si ustedes quieren venir en una fecha en específico, sobre todo cuando son temporadas altas, el precio varía bastante. Así que por ahí mándenos un mensajito si quieren cotizar este o cualquier otro hotel, tanto aquí en Vallarta, en Guayabitos, en Muserías, Punta de Mita, donde ustedes quieran, podemos ayudarles a planear sus vacaciones. Entonces, muchas gracias por ver este video. Los queremos un chingo y namaste. Los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias. Ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.